empezar la clase. Es la primera vez que uso el Class Point, ¿no? Miles de veces el PowerPoint, pero es la primera vez que uso el Class Point, entonces de repente hay algún error. ¿Me avisan si se ve bien? A ver, share. Hoy día es el síndrome nefrítico, ¿ya? Y esto seguramente ya en la clase de síndrome nefrótico han podido, digamos, recordar, pero para entender nuestro tema, perdón un ratito, quiero marcar perdón un ratito, quiero marcar ya. Eh, entonces, para entender nuestro tema tenemos que ir a recordar la estructura del glomérulo, ¿no es cierto? Vamos empezando por aquí. Vamos empezando por entender, por ejemplo, que este es el epitelio parietal de la cápsula de Bowman, ¿no? ¿No? El epitelio parietal y visceral, son dos epitelios. Este es el epitelio parietal y acá ven el epitelio visceral. Se ve bien bonito, ¿no? Y nosotros vamos a ver un espacio, que es el espacio de Bowman, ¿no? Que es este de aquí, el que está entre ambos epitelios, ¿no? Después vamos a tener ustedes ven aquí la luz capilar, ¿no es cierto? Con las fenestraciones de los vasos que hay, de los capilares glomerulares, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, tiene un núcleo de una célula endotelial, ¿no? Tiene una estructura muy importante, una estructura súper importante que es la célula mesangial, ¿no? Con sus podocitos, ¿no? Entonces, tenemos ya varias estructuras que tenemos que ver y una de las más importantes que la tenemos que tener en cuenta es la membrana basal glomerular. Acá está la membrana basal glomerular, ¿no? Entonces, y los podocitos, que son las patitas, acá tenemos, o pedicelos, son las células mesangiales que tienen sus patitas y entre las patitas hay espacios, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente importante acordarnos que una patología, una enfermedad, puede estar en varios lugares. En el glomérulo se pueden, digamos, enfermar, puede haber una alteración en el endotelio, puede haber una alteración en el mesangio, puede haber una alteración en la membrana basal glomerular, puede haber problemas en el epitelio, estas células epiteliales de la cápsula de Bowman, ¿no? Y vamos a ver que son espacios anatómicos donde donde vamos a poder encontrar complemento, antígenos, anticuerpos, en fin, ¿no? Entonces esto simplemente es digamos, una mirada espérate un ratito, a la estructura anatómica. Y esto también lo deben haber visto, no lo sé, pero siempre es bueno recordar. Vamos a hacerle, digamos, una idea fundamental. Las glomerulopatías y nuestro síndrome nefrítico es una expresión de varias glomerulopatías, pueden ser primarias o secundarias. Hoy día veíamos con los estudiantes del grupo que me toca en el Hospital Rebagliati, ¿no? Justo una glomerulopatía, una probable glomerulopatía secundaria, ¿no? ¿Cuándo es secundaria? Cuando hay una enfermedad que ataca además el riñón y además otros órganos, por ejemplo, el lupus, la diabetes, ¿no? Las vasculitis. ¿Y cuándo es primaria? Cuando todo está sano menos el glomérulo. Entonces es una glomerulopatía y ahí ven una lista de enfermedades glomerulares, ¿no? Que los van a aprender. Quizá la más importante es la postestreptocócica, la membranosa, cambios mínimos, la glomerulosclerosis focal y cementaria, es una lista muy larga, ¿no? Y también hay unos trastornos hereditarios. Entonces, una de las cosas que uno puede ver es lo siguiente: las enfermedades según cómo se afectan, ¿no? Si se afecta, digamos, muchos glomérulos, es una enfermedad, digamos, a ver, si se afecta todo el glomérulo es una enfermedad global.
Si se afecta una parte del glomérulo, es una enfermedad segmentaria. Si se afectan muchos glomérulos, que estos son las más graves, es una enfermedad difusa. Y si afectan algunos glomérulos, una enfermedad focal. Por ejemplo, la glomerulosclerosis focal y segmentaria es esta, que tiene una esclerosis de algunos glomérulos. Pero una glomerulonefritis rápidamente progresiva es una enfermedad muy grave, es una enfermedad glomerular con compromiso difuso de muchos glomérulos, ¿no? Esto quizá lo deben haber estudiado en patología, ¿no? Entonces, más o menos vamos ingresando a este tema de las glomerulopatías. Como ustedes ya han hecho la clase de síndrome nefrótico y de síndrome nefrítico, quiero hacerles decirles algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, el síndrome nefrítico suele ser el tema que me toca ahora abrupto, mientras que el nefrótico insidioso. Empieza a haber un poquito de edemas, después un poquito más a lo largo de las semanas, de los meses, mientras que el nefrítico que se asocia a vasculitis, a infecciones postestreptocócicas, ¿no? Suele ser más brusco, diríamos, ¿no? El nefrótico, porque tiene una caída brusca, o sea, una caída severa de la albúmina, tiene mucho edema, en anasarca, pero este edema, es importante entenderlo, como es más insidioso, un curso más larvado, da tiempo a que el edema sea la manifestación más importante. Que es el síndrome nefrítico, que es más agudo, también tiene edemas, pero no da tiempo a hacer unas anasarcas digamos, considerables como es en el síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico, sobre todo el nefrítico, una de sus características es el aumento de la presión arterial, ¿no? Esa es una de sus características importantes, ¿no? La presión venosa yugular, esto quizá no valga la pena que sepan, porque que lo consideren como un dato aislado. Solamente decirles que algunas veces cuando esta presión se pueda descompensar, puede haber un cierto grado de congestión pulmonar, de insuficiencia cardíaca, ¿no? La proteinuria es mucho más grande en el nefrótico, también hay un poquito de proteinuria en el nefrítico. La hematuria es muy importante en el nefrítico y en el nefrótico puede o no haber hematuria, ¿no? Y hay cilindros, los cilindros tienen que estar presentes acá y vamos a verlo dentro de un momento, ¿no? Y obviamente, como en el nefrótico hay mucha albúmina que se pierde, el nivel de la albúmina sérica va a estar bajo, ¿no? Entonces, sí siempre es importante, digamos, entender que existen dos síndromes glomerulares importantes, el nefrótico y el nefrítico. Pueden digamos, estar juntos, ¿no? Y entonces el uno con el otro está junto y lo que ocurre es que puede haber manifestaciones de ambos. Pero lo usual es que estén separados y que cada uno represente algunos retos diagnósticos que nosotros vamos a ir aprendiendo, ¿no? Esto me gustó mucho cuando lo revisé para esta clase, eh, porque es un poco lo mismo que hemos hablado, ¿no? Hacia el lado izquierdo, ustedes van a ver las características del hacia el lado izquierdo van a ver las características del síndrome nefrótico y hacia el lado derecho van a ver ustedes las características del síndrome nefrítico. Este es bien interesante porque van a ver que puede haber un grupo de patologías que compartan manifestaciones, ¿no? La proteinuria, la hematuria. Pero si nosotros nos vamos hacia las causas de síndrome nefrótico, perdón, que es este de acá, que está a la izquierda, versus al otro lado, a la derecha, el síndrome nefrítico, vamos a ver que estas son sus causas más importantes, ¿no? Esta, incluyendo el lupus, la nefropatía por IgA, ¿no? La glomerulosclerosis focal y segmentaria, membranosa, amiloide, diabetes, esto es el síndrome nefrótico, ¿no? Y su característica es de más de 3.5 gramos, eso lo deben haber escuchado, en 24 horas, obviamente hipoalbuminemia, edema, ¿no? Y porque hay tanto edema, por el líquido que transuda el intersticio, hay una depresión del intravascular.
Mientras tanto, el síndrome nefrítico, que es este síndrome que está aquí al lado derecho, que es el motivo de nuestro conversatorio, de nuestra clase de ahora, vemos que estas son las causas. Fíjese, también es el lupus, también es la nefropatía con IgA, ¿no? Pero también esta, que es una característica especial que vamos a discutir un caso ahora, la glomerulonefritis postestreptocócica, la enfermedad antimembrana basal glomerular, vasculitis de pequeños vasos, ¿no? Todas estas causas son, más bien, van hacia producirnos un síndrome nefrítico, ¿no? ¿Por qué se caracteriza hematuria, edemas, hipertensión, oliguria? Y algunas veces con si esto es severo, una disminución de la función renal. Entonces, si uno quisiera saber, esto es interesante porque este gráfico nos dice que hay enfermedades glomerulares que van más con nefrótico, enfermedades glomerulares que van más con nefrítico, enfermedades glomerulares que van con los dos, ¿no? Por ejemplo, el lupus, ¿no? Por ejemplo, la nefropatía por IgA, ¿no? O sea, y tenemos en ese caso proteinuria y hematuria conjuntamente, ¿no es cierto? Y aquí lo que vamos a ver es estas características fundamentales que vamos a desarrollar del cuadro de síndrome nefrítico, ¿no? Hematuria, edema, hipertensión, que son lo más importante, los tips más importantes, ¿no? Los puntos claves más importantes para el diagnóstico, oliguria y disminución de la función renal. Acá las flechas en la imagen de microscopía electrónica vemos una semiluna. La, la semiluna es se lo voy a dibujar así, un daño que se ve dentro de los glomérulos y que significa agresividad, ¿no? Hay mucha inflamación, empiezan a haber no solo citoquinas inflamatorias, sino se desencadena reacción fibrótica con fibroblastos, en fin, y se destruye rápidamente el riñón, ¿no? Empezando los glomérulos, ¿no? Entonces, aquí vemos que pueden haber, en casos severos, estas imágenes que son las famosas semilunas, ¿no? Muy bien, vamos avanzando entonces, ¿no? Ya entrando al síndrome nefrítico, ¿no? Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué posibilidades? Una de las posibilidades es de que hayan complejos inmunes circulantes producidos por diferentes noxas, ¿no? Esos complejos circulantes atraviesen el endotelio, atraviesen la membrana basal glomerular, atraviesen los podocitos y lleguen diríamos, a este espacio y se depositen en una zona subendotelial, ¿no? Una zona subendotelial. Entonces, esos depósitos subendoteliales, ¿no? O subepiteliales de, eh, digamos, complejos inmunes, eso es lo que finalmente va a producir daño, ¿no? Va a producir incremento de la permeabilidad glomerular, obviamente activación de complemento y una injuria inflamatoria, ¿no? Otra posibilidad es que solo los anticuerpos estén circulando, ¿no? Y esto atraviese el endotelio nuevamente, la membrana basal, los podocitos, ¿no? Y finalmente se depositen ¿en dónde? En los depósitos subepiteliales, ¿no? Pero allí ya no solo los anticuerpos, sino existen allí unos antígenos para los cuales, fíjense, los antígenos están de amarillito, ¿no? Para los cuales se han producido anticuerpos y se juntan a esos antígenos que están en el riñón y se produce la formación de estos nuevamente complejos inmunes que se van a depositar en diferentes sitios. Acá hay la posibilidad de que sea subepitelial, subendotelial, ¿no? Y la otra opción es que estos anticuerpos igual atraviesen el endotelio, la membrana basal, los podocitos y se depositen ¿en dónde? En la membrana basal, ¿no? Por ejemplo, allí tenemos la glomerulopatía membranosa, ¿no?
Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos estos hallazgos nos hacen ver de que el síndrome nefrítico como el nefrótico son complejos inmunes que se depositan en el subendotelio o subepitelio. Esos complejos inmunes a su vez han sido formados por un estímulo que está fuera del riñón, o complejos inmunes que se formen el propio riñón, que allí se formen, porque el antígeno es por ejemplo, en este caso que veíamos en el medio, veíamos que el antígeno estaba en los podocitos, ¿no? En las células mesangiales, y entraban anticuerpos y allí se depositaban. Mientras que en la imagen que tenemos al lado derecho, vemos que el antígeno es la propia membrana basal glomerular y vienen los anticuerpos que han sido estimulados por este antígeno y se depositan allí, ¿no? Entonces, si uno le hiciera una pregunta a, digamos, a la inteligencia artificial, o una pregunta de examen para ustedes: ¿cuál es la principal causa, digamos, fisiopatológica que produjera síndrome nefrítico? Son de todas maneras alteraciones inmunológicas, ¿no? Por eso es que he dedicado esta lámina a eso, ¿no? Esto lo podemos pasar. Esto no se los quiero complicar, pero más o menos es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a ver que puede haber, voy a poner solo algunos ejemplos, ¿no? Vamos a ver la glomerulonefritis aguda, esta de aquí, la que está arriba, ¿no? Existen depósitos subepiteliales, fíjense aquí, que le llaman jorobas, ¿no? Que están aquí, es esto, depósitos subepiteliales de complejos inmunes, ¿no? Que forman una especie de jorobas, así le llaman. Esta es la famosa glomerulonefritis aguda. Mientras que la glomerulonefritis membranosa, por ejemplo, aquí, esta es para que ustedes vean, no es para que quiero que los complejos son epimembranosos, encima de la membrana, ¿no? Y entonces esto se daña y los complejos están aquí, ¿no? Bueno, por ejemplo, podemos tener depósitos, también así como hemos tenido depósitos subepiteliales sobre la membrana basal glomerular, también hay depósitos, si ustedes ven aquí, mesangiales, en el mesangio, ¿no? Acá se ve eso, y esas son glomerulonefritis mesangiales. Aquí vemos, por ejemplo, glomerulonefritis proliferativa. En la glomerulonefritis proliferativa de lupus hay depósitos subepiteliales, perdón, subendoteliales, aquí lo vemos, ¿no? Entonces, es la localización diferente, ¿no? ¿Ok? Diferente totalmente, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que queremos decirles a ustedes, ¿no? Que podamos entender con esta lámina que de acuerdo a el tipo de patología, los depósitos son subepiteliales, subendoteliales, mesangiales, intramembranosos, ¿no? Espérate. Ya. Esto es, por ejemplo, para entender una glomerulonefritis membrano proliferativa, ¿no? Ustedes van a ver arriba cómo es el depósito en negrito son los depósitos, no sé si quizá lo podemos, porque son bonitas imágenes, ¿no? Este depósito es subendotelial. Acá está el endotelio y debajo del endotelio inmediatamente está este depósito. Esa es la membrana proliferativa. Y acá tenemos intramembranoso, ¿no? Tenemos varias localizaciones de las diferentes glomerulopatías, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el cuadro clínico de un síndrome nefrítico? Entonces dice cantidades mayores de proteinuria. El primer texto significa que hay un poquito de proteinuria, porque cantidades mayores se va hacia el síndrome nefrótico. Aquí en el síndrome nefrítico puede haber proteinuria, pero no en rango nefrótico, puede haber proteinuria significativa. Yo les comentaba a los alumnos esto, ¿no? Les comentaba que eh, normalmente hay una cantidad pequeña de proteínas en la orina
que son de origen tubular, ¿no? La uromodulina, que es la proteína de Tamm-Horfals, tiene un nombre propio, ¿no? Pero cuando el daño glomerular ocurre y la membrana basal, digamos, sus poros se dilatan, empieza a perderse albúmina, que es mucho, mucho más grande, ¿no? Entonces, puede haber en el cuadro clínico del síndrome nefrítico cantidades de proteinuria en rango significativo. En rango significativo es más de 300, ¿no? Miligramos por día. Pero no significa que estemos en un rango nefrótico. Si aparece una proteinuria muy, muy severa, entonces sí pareciera, y ya estamos yéndonos al síndrome nefrótico, o están coexistiendo los dos síndromes. Lo que es característico es la hematuria, ¿no? Que son básicamente glóbulos rojos, pero son glóbulos rojos que están totalmente deformes. A la hora que el glóbulo rojo pasa por esos poros de la membrana basal, que todo está inflamado, con complejos inmunes, deformado, pierde su forma, ¿no? O sea, son glóbulos rojos disformes y tiene cilindros, porque esa hematuria hace que durante su pasaje por todos los túbulos se formen cilindros, ¿no? Cilindros hemáticos se llaman, ¿no? Puede haber un grado de azotemia si la enfermedad es muy severa y puede haber y hay hipertensión arterial, ¿no? Hay hipertensión arterial por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A esto le falta una parte de la triada característica, que es el edema. Entonces, lo que todos hemos conocido como triada del síndrome nefrítico es edema, que no es tan severo como el nefrótico, ya lo dijimos. 2, hematuria. 3, hipertensión arterial. Puede haber azoemia, o sea, puede haber retención nitrogenada si la enfermedad es muy severa, y puede haber proteinuria significativa, pero no en rango nefrótico, ¿no? Ok. Entonces, vamos a pasar a esto, ¿no? Entonces, vamos a hacer alguna pregunta, pero estoy recapitulando respuestas, pero ¿ustedes están viendo la pregunta, chicos? No, doctora, no sé de la pregunta. Pero ya Debo están, buscar el... A ver, un minuto, un minuto. ahí está la pregunta. Ya, ahí está. Ahí se ve, doctora. Ya, ya, podemos mirar las respuestas. A ver, vamos a mirar las respuestas, ¿ya? Mm, me demora en cargar. No sé qué ven ustedes en la pantalla. A ver, nuestro delegado. Está cargando, doctora. No, no, tampoco se Está ve mucho. cargando, ¿no? ¿Así Sí. demora para cargar las No, respuestas? usualmente es casi a los segundos, 2, 3 segundos. Pero Ya, si no, seguimos con la clase, doctora. ya. Bueno, no, no importa. Esto es simplemente para que participen. Ahí está, mira, la B. Ya, muy bien, genial. La diferencia específica, por eso usé la palabra específica muy bien, entre ambos es la hematuria con hematíes dismórficos. Proteinuria puede haber en ambos, anasarca puede haber en ambos, ¿no? O sea, uno más que otro. La hipercolesterolemia es típico del síndrome nefrótico, pero un síndrome nefrítico puede tener una dislipidemia aparte, no es un tema renal, y ahorita estamos hablando de temas renales, ¿no? Entonces, efectivamente, como ustedes muy bien han contestado, la hematuria con hematíes dismórficos, eso es típico de este síndrome, del síndrome nefrítico. Muy bien.
No sé si aquí, antes de entrar ya en sí en la glomerulonefritis, alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario. Bueno, seguimos entonces, ¿ya? Entonces vamos a seguir con nuestra clase y vamos a ver, yo quiero hablar en general de la glomerulonefritis o del síndrome nefrítico que es producido por glomerulonefritis, ¿no? Entonces, causas postinfecciosas, estas son las más importantes. El estreptococo beta hemolítico, de eso vamos a hablar porque es lo más frecuente, pero existen otros estreptococos, Viridian, Pneumoniae, este es un estafilococo aureus, estafilococo epidermidis, salmonella, y miren la relación de virus. Puede haber una lista de virus, ¿eh? Hepatitis, citomegalovirus, etcétera, Epstein-Barr. O sea, hay otros o sea, bacterias es lo típico, pero hay también virus que producen glomerulonefritis. Parásitos yo nunca he visto, pero está descrito, hongos más raro, ¿no? Pero además puede haber, como les presenté una de las diapositivas anteriores, les presenté, vimos que había la nefropatía por IgA, membrana proliferativa, rápidamente progresiva. O sea, existen glomerulopatías primarias, no interesan los nombres, lo van a aprender en nefrología, que también pueden producir síndrome nefrítico, ¿no? Y acá, enfermedades sistémicas, se lleva el lupus, las vasculitis, este es un tipo de vasculitis, la púrpura de Genow-Schollen, ¿no? Endocarditis bacteriana, síndrome urémico hemolítico, esta es otra enfermedad inmunológica. Entonces, si uno quiere guardar en su cabecita, en este caso, el síndrome nefrítico, ¿por qué causas son? Son causas inmunológicas. Por eso eh, esa imagen, esa foto tan bonita de los anticuerpos, cómo se depositan, si están circulando como complejos inmunes, si están circulando como anticuerpos, dónde son las posibilidades de, digamos, depositarse, ¿no? Entonces, aquí de esta lámina ustedes pueden saber que la glomerulonefritis o el síndrome nefrítico principalmente es postinfeccioso, principalmente estreptococos y estafilococos. Otras cosas son más raras. Hay glomerulopatías primarias y hay glomerulopatías secundarias. Esas que son secundarias, otra vez enfermedades inmunológicas, lupus, vasculitis, etcétera, ¿no? Eso es un poco el tema. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? O sea, es solamente esto lo puse para decir lo siguiente. Este estreptococo beta hemolítico es el principal germen, grupo A, y tiene dos posibilidades de infección. Infección en la amígdala, faringoamigdalitis, o infección en la piel, ¿no es cierto? La endocarditis también comentamos, es para el estreptococo y estafilococo. Y ya lo demás, hay neumonías, meningitis, es mucho más raro, pero estas son, y en concreto la glomerulonefritis postinfecciosa, más frecuente es por ese estreptococo beta hemolítico, cuya infección está o en la garganta o en la piel. Pero hay otras infecciones, ¿no? Ya lo hemos visto, una endocarditis, algunos abscesos, neumonía, meningitis y otras más. Las enfermedades virales, hay una lista grande, parasitarias ya lo hemos comentado, ¿no? Vamos a hablar entonces de la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Inicio agudo 1 a 2 semanas luego de una infección faríngea o de piel, ¿no? Acá hemos puesto un ejemplo de la infección faríngea, frecuente en gente joven, ¿no? Y ahí está lo de los ambos orígenes de la infección. Miren, aquí ustedes van a ver, esto es la amígdala, y le van a ver las placas blancas que tienen. Esas placas blancas son infecciones estreptocócicas, ¿no? O sea, y esto es lo que va a desencadenar el depósito de complejos inmunes en el riñón, ¿no? El antígeno, ¿de dónde viene? El antígeno viene de este estreptococo, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué ocurre en la glomerulonefritis post-estreptocócica, ¿no es cierto? Hacia la mano izquierda ustedes van a ver
un glomérulo normal, ¿no? En la mano izquierda están las células epiteliales, las células endoteliales, ¿no? Las fenestras. Esta es una célula endotelial, acá lo voy a marcar, esta. Acá están los glóbulos rojos dentro y acá están las fenestras, ¿no? Las fenestras son como ventanitas que hay en las células endoteliales. Endoteliales. ¿Y dónde están las células epiteliales? Están acá, estas azulitas de aquí, ¿no? Que estoy señalando, ¿no? Y estas células endoteliales, acá están los podocitos y acá está la membrana basal de plomo, ¿no? Entonces, ¿dónde están los depósitos? Fíjense aquí, están debajo de las células epiteliales, ¿no? Estas células azules. Esos son depósitos subepiteliales, ¿no? Pero esos depósitos subepiteliales van a aumentar la permeabilidad de la membrana basal glomerular. Por ejemplo, se fusionan los podocitos y se va destruyendo poco a poco la membrana basal, y entonces empieza a perder proteínas, ¿no? Hay un incremento de números de células mesangiales, hay infiltrados inflamatorios, etcétera, ¿no? Entonces, lo típico son los depósitos subepiteliales, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre finalmente? Lo que ocurre es lo siguiente. Tengo una infección, acá está, en la parte clínica. Este estreptococo va a poner, digamos, a proporcionar un antígeno al cuerpo. El antígeno, el cuerpo va a generar un anticuerpo y se junta el antígeno del estreptococo con el anticuerpo producido por nosotros, por las personas, y hay complejos inmunes circulantes. Esos complejos están en los capilares glomerulares, ¿no? De allí hay una disminución, como alteran los capilares glomerulares, y eso va a producir una mayor permeabilidad a nivel de la membrana basal glomerular, hay hematuria y proteinuria, que son típicos, ¿no? Eso va a dañar o a disminuir la filtración glomerular, aparece oliguria, sobre todo si son casos severos, ¿no? Eso puede disminuir la expresión urinaria de sodio y hay una retención del sistema, o sea, se desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona y una retención de sodio que va a hacer finalmente producir los edemas, la hipertensión, ¿no? Como una respuesta a la disminución de la filtración glomerular, la disminución de la excreción de sodio, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona y por eso estamos ante el cuadro de edemas, sobrecarga de volumen, hipertensión, ¿no? Y acá ponen lo de los laboratorios, el laboratorio, ¿no? O sea, este anticuerpo se mide, ¿no? Antistreptolicina se llama esta, ¿no? El complemento también se activa y se puede medir el C3, ¿no? La ureacreatinina ustedes conocen ya porque ya han hecho varias clases de este capítulo, significa que está fallando una de las funciones más importantes del riñón, que es la filtración glomerular, ¿no? Y la disminución excretoria de sodio también me está diciendo que ya está dañado el riñón, ¿no? Muy bien, entonces vamos avanzando. Esto es interesante, ¿no? Es la hematuria que habíamos hablado en la pregunta que les hice, ¿no? Entonces, es el hallazgo más frecuente y en la mitad de los casos la hematuria puede ser macroscópica. Los hematíes son dismórficos y se observan en cilindros hemáticos. Entonces ahí les he traído una foto donde ustedes pueden ver un cilindro hemático hacia abajo, realmente es un cilindro medio amarillento, rojizo, ¿no? Que toma la forma de un tubuli. Y hacia la derecha vemos, ¿qué es lo que vemos hacia la derecha? Glóbulos rojos dismórficos, ¿no? Que se han dañado a la hora de pasar por todo el sistema tubular, se han dañado, se han perdido su forma, ¿no? Ay, perdón. No sé si acá hay algo. Ya. Ok. Entonces yo les quiero hablar un poco de la hematuria, porque sí me preocupa que esto quede claro, ¿no? Entonces, existe la hematuria de tipo glomerular y acá está la hematuria extraglomerular, que básicamente son dos tipos. Las alteraciones de la coagulación y dos es cuando hay un problema de vías urinarias, ¿ya? O sea, la extraglomerular, vías urinarias. Y la glomerular
obviamente el daño está en glomérulo. Entonces, esto quiero que lo tengan clarito. La hematuria, cualquier hematuria puede ser o de origen glomerular, ¿m? O de origen extraglomerular. Y si es extraglomerular, puede ser un trastorno de la coagulación que uno tiene una hepatopatía, está anticoagulado, en fin, tiene una plaquetopenia, cualquier trastorno de la coagulación. Y ese trastorno de la coagulación me va a tener o a traer hematuria, ¿no? O una hematuria de vías urinarias. ¿Qué es de vías urinarias? De uretra, de vejiga, de uréter, vías urinarias, ¿no? Y vamos a ver que hay diferencias entre ellas, ¿no? Entonces aquí empezamos por la hematuria glomerular, un color rojizo, marrón. Los hematíes dismórficos son lo más importante. La proteinuria es variable, pero no llega a ser rango nefrótico. Y los cilindros, eso es lo más importante, que ya lo hemos comentado. Sin embargo, la hematuria extraglomerular, esto es lo más importante, los coágulos, sobre todo las que son de vías urinarias, ¿no? Los coágulos, ¿no es cierto? Puede haber un poco de excreción de proteínas, pero básicamente los coágulos. Entonces, mientras un tipo de hematuria, la glomerular, tiene hematíes dismórficos y cilindros, la hematuria de vías urinarias, coágulos, ¿no? Entonces ahí les ponen causas, ¿no? Les ponen causas, enfermedades glomerulares primarias, que ya lo hemos comentado, enfermedades glomerulares sistémicas, ¿no? ¿No? Y ya hemos hablado de la glomerulonefritis postinfecciosa, algunas hereditarias, ¿no? O sea, este aquí y aquí es la descripción de la hematuria de origen glomerular con sus causas, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos hablado, pero quiero ahora hacer hincapié en esto, en la hematuria extraglomerular. ¿Por qué puede ser? Puede ser una enfermedad renal vascular también, una vasculitis renal, una enfermedad tubulointersticial, y esta es la más importante, que es la patología del tracto urinario. Esta quiero que nunca se olviden, ¿no? Por ejemplo, puede ser eh, cálculos, por ejemplo, una neoplasia en la pelvis renal, ¿no? Una neoplasia en el uréter, nuevamente cálculos, estoy cogiendo lo más frecuente. Tuberculosis, por ejemplo, cuando yo era estudiante de medicina me decían, hematuria sin dolor, tuberculosis, hematuria con dolor, cáncer, perdón, cálculos. Hematuria sin dolor, tuberculosis, hematuria con dolor, cálculos, ¿no? Entonces, tuberculosis es una causa importante, ¿no? Cistitis por radiación, otras causas de cistitis, las infecciones, ¿no? De la vejiga. En la uretra puede haber, pues, úlceras en la uretra, otras neoplasias, cuerpo extraño en la uretra, por ejemplo, las sondas Foley que le ponemos a los pacientes. Y también hay una parte interesante que es esto que les decía yo, las coagulopatías, los trastornos de coagulación, ¿no? Entonces, es importante, si me permiten resumirles, la hematuria extraglomerular, daños vasculares, patología de vías urinarias, desde pelvis renal hasta la uretra, neoplasias, infecciones, cálculos, algún trauma, cuerpo extraño, tuberculosis, etcétera, ¿no? Y finalmente, cualquier trastorno en la coagulación me puede dar hematuria, ¿no? Como me puede dar rectorragia, me puede dar hematemesis, me puede dar epistasis y cualquier cosa, ¿no? Bueno, entonces hay datos clínicos que nos sugieren, por ejemplo, si la hematuria se puede convertir en el hilo conductor hacia un diagnóstico, ¿no? Entonces, la hematuria, el hilo conductor hacia un diagnóstico. Entonces, piuria es, si hay piuria y disuria, piuria es pus en la orina y disuria es ardor al orinar. Si eso se acompaña de hematuria, estoy pensando en una infección urinaria, en una neoplasia vesical o en una cistitis crónica, etc. Si, por ejemplo, tengo una infección respiratoria digestiva que me haga pensar que hay un problema infeccioso detrás, una glomerulonefritis de las que acabamos de hablar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hay antecedentes familiares, pienso en enfermedades genéticas. Si hay un dolor lumbar, y esto es lo que quiero que ustedes graben, litiasis, ¿no? Un cólico renal
con toda la semiología del cólico renal, que es dolor lumbar irradiado a flanco y irradiado a genitales, con hematuria, muchas veces con coágulos, ¿no? El dolor ya me está diciendo, ten cuidado, es cálculos, ¿no? Tienes que sospechar en cálculos, ¿no? ¿Ok? El síndrome prostático, ¿no? La próstata, sobre todo, miren, mi experiencia es que los que tienen un adenoma prostático o una hipertrofia prostática severa, ellos hacen hematurias terribles, ¿no? El ejercicio, puede haber una hematuria al ejercicio, sangrado por un problema de trastorno de coagulación, fármacos, en fin. Esos son los más importantes causas que nos dan una pista de qué tipo de hematuria es. Bueno, entonces vamos recopilando las respuestas. Son preguntas sencillas, básicamente para controlarle la asistencia, que me han dicho que haga preguntas sencillas en el medio y eso es lo que he hecho. Ya, entonces, a ver, la respuesta B, pero me preocupan los 20, la respuesta B son 56 que han dicho hematuria de vías urinarias, que lo acabo de repetir hace un minuto. Entonces, me preocupan los 25 que no han escuchado, que no están escuchando la clase, ¿ah? Acá hay 25 que han puesto hematuria de origen glomerular, cuando acabo de explicar que cuando hay coágulos es una hematuria de origen de vías urinarias, ¿no? O sea, me preocupan los 25 que no han escuchado, ¿no? Entonces, bueno, la clase seguro está grabada y podrán escucharla otra vez, pero importante para a la hora del examen, ¿no? Porque en el examen no voy a tomar estas preguntas tan sencillas, ¿no? Es un tipo de hipertensión, volumen dependiente, hiporreninémica y coincide con disminución de la eliminación urinaria de sodio, ¿no? Eso ya lo hemos comentado, ¿no? Es una hipertensión moderada y básicamente es porque, digamos, se desencadena el sistema renina-angiotensina-aldosterona y retención de sodio, ¿no? Esto es los edemas. Miren, esta es una niña con una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Es interesante porque tiene el edema palpebral, también tiene el edema en los pies, ¿no? Es infrecuente la nasal, que es más frecuente en los nefróticos, ¿no? La mayoría de estas glomerulonefritis son asintomáticas, tienen hematuria macroscópica, acá el complemento, algunas veces hacen cuadros muy graves que pueden llegar hacia una falla renal crónica y quedarse en hemodiálisis, ¿no? Y acá a la derecha ustedes pueden ver cómo evolucionan estos cuadros. Por ejemplo, el edema desaparece pronto, la presión desaparece pronto una vez que pasa la glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? También la hematuria aparece pronto. La que dura mucho más es la hematuria microscópica. La proteinuria desaparece casi a los 2 meses, ¿no? El complemento también, ¿no? Pero algunas veces estos pacientes van hacia enfermedad renal crónica. Ese es el problema, ¿no? ¿Ok? Muy bien, pues nada, muchas gracias en esto. No creo que es la última diapositiva, no, ahí está. Bueno, esto ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, para que quede clarito, clarito, a los que no me han contestado, a los 25 que me han contestado mal la pregunta, la hematuria urológica sí tiene coágulos. La hematuria glomerular tiene proteinuria, tiene glóbulos blancos rojos dismórficos, hipertensión, edemas, y disuria puede tener la hematuria de origen
urológico, ¿no? ¿Por qué? Porque está la uretra, está la vejiga, está la próstata, ¿no? Que puede dar todas estas molestias, ¿no? Y entonces, acá creo que es la última, no, a ver, ya. Entonces aquí, estos son puntos claves que les estoy diciendo. Mencionar las enfermedades sistémicas, ya se lo hemos comentado también. ¿Qué es el síndrome nefrítico? También lo hemos comentado. Esos son los puntos claves que ustedes se tienen que llevar a la casa, ¿no? Que en el microscopio que se ve, los cilindros hemáticos, ¿no? Y unos 5 tipos de, ¿no? Y acá les pongo un cuadro clínico, pero creo que tengo, porque, a ver, voy a ver si puedo poner en modo presentación. Ah, vamos a ver, esto. Este es un cuadro clínico, chicos. ¿Lo ven? ¿Se puede ver? Sí, doctora. Ya. Ya, es para, digamos, reafirmar lo que estábamos hablando. Un niño de 7 años traído a la consulta por cambio en color de la orina como rosada. Esta es una cosa interesante desde el punto de vista semiológico, ¿no? La hematuria de origen glomerular es como una carne lavada. La orina es como una carne lavada, como cuando uno lava el agua de la carne, cuando uno lava carne queda un agua rosada, mientras que la hematuria de origen de vías urinarias es roja, hemática, con coágulos, ¿no? La semana pasada tenía una costra, los padres notaron que estaba hinchado, ¿no? Es otro. El niño lloraba por dolor de cabeza. ¿Y por qué tenía dolor de cabeza el niño? A ver quién me dice. Evidentemente. ¿Por qué tenía? A ver quién me puede. ¿Ah? Por la presión, ¿no? Acá vemos una presión alta. Probablemente se los hemos puesto fácil, ¿no? Lloraba por dolor de cabeza, uno mira la presión está alta, no siempre la presión da dolor de cabeza, más bien es raro, pero el niño se quejaba de eso. Costras en la cara, edema de los pies, ¿no? Y tiene, perdón, y tiene proteinuria, dos cruces, glóbulos rojos más de 100 y cilindros hemáticos. Creatinina está alta, y están disminuidos los factores de complemento C3 y C4, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es, ¿qué es eso? Es una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? Eso es un poco el tema, ¿no? Muy bien, creo que esa es la última diapositiva y lo pongo en modo presentación para tomar asistencia, para que tomemos asistencia. O sea, algunos no han estado, entonces esta es la segunda toma de asistencia, ¿sí? Sí, doctora, es que igualmente yo como le comenté, es que justo a un grupo grande de chicos les han programado examen de laboratorio de otro curso. Si no, yo hablo con el doctor Castillo para ver cómo soluciona esta situación. Ya, por mi parte, le das al doctor Castillo y que la clase se queda grabada, ¿verdad, chicos? Está ahí. Sí, yo le he grabado aparte, doctora, no, yo le he grabado aparte, no se ha grabado por eso, pero yo le he Ya. grabado, no ¿No se se ha preocupe. grabado? No, pero yo le he grabado por mi cuenta. Yo se lo Ya. paso a los chicos. Pero me hubieses avisado para que quede grabado para todos. ¿Qué faltaba para que se grabara? Ir a donde dice más y grabar. Pero no se preocupe, yo le grabé como le Ya, mencionó, doctora. ya. Ok, listo. Listo, muchísimas gracias. Entonces, no sé Gracias, si doctora. tienen alguna pregunta o algo que pueda ayudarles.